Capítulo 2. Ver rojo. Mordred desenvainó su espada en el momento en que sus ojos se posaron en el guerrero convocado para actuar como su sirviente. Dada su afinidad por la espada, heredada de su padre, no fue una sorpresa que Morgan hubiera elegido asignar a Mordred el sirviente clase saber de la facción roja. La madre de Mordred había sospechado que a Arthur también se le asignaría la clase sabre para su protección, y tenía la intención de que Mordred y su servant sirvieran como sus principales combatientes de primera línea. Mordred había estado, aunque nunca lo admitiría, entusiasmada ante la perspectiva de que un sirviente con espada se uniera a ella en su búsqueda para acabar con su padre. Disfrutaba de una buena pelea y tener a alguien contra quien realmente pudiera enfrentarse con todo en el sparring era un sueño hecho realidad. Ella había desempeñado obedientemente su papel en el ritual de invocación, siguiendo las instrucciones de su madre al pie de la letra, haciendo todo lo posible por contener la sensación de anticipación que se hacía cada vez más fuerte en la boca del estómago. Pero entonces vio el sable rojo y todos esos pensamientos se disolvieron inmediatamente. El guerrero que tenía delante parecía casi específicamente elegido para hacer enojar a Mordred. Tanto es así que podría haber sospechado que su madre había convocado intencionalmente a esta mujer únicamente para meterse con su cabeza. Su atuendo era un apropiado vestido de batalla carmesí, con adornos dorados y encaje blanco transparente en las muñecas y el frente, dejando al descubierto las medias blancas y los abatones dorados hasta las rodillas que cubrían sus largas y delgadas piernas. Los hombros, hinchados y adornados con majestuosas charreteras, parecían diseñados para ayudar a acentuar el área del pecho, donde se exhibía una cantidad casi burlona de carne, cubierta solo por una modesta cantidad de tela blanca. Aunque llamativo y revelador, el estilo recordaba sin duda el vestido de batalla de Arthur, aunque recoloreado para que coincidiera con la facción a la que fue convocada. Pero era más que un simple atuendo similar. Dejando a un lado los ojos verdes vibrantes y los rasgos generalmente más suaves, la mujer era la viva imagen de Arthur, hasta en la forma específica en la que se ataba su cabello dorado y el tipo de cinta que se usaba para hacerlo. La mayor diferencia, sin embargo, se hizo evidente cuando la enfurecida Mordred blandió su espada hacia la cabeza de su servant. La propia espada de saber estaba en su mano y posicionada para bloquear perfectamente el ataque de Mordred en el tiempo que le tomó realizar su intento de golpe. El arma, en lugar de la espada recta azul y dorada que era la famosa Excalibur, adoptó una forma más ondulada, parecida a una llama, en negro noche y naranja rojizo. Mordred sintió calor solo por estar cerca de él, pero eso podría haber sido simplemente su propia ira ardiendo intensamente dentro de su pecho. Pero no fue la espada lo que distinguió a la mujer del objetivo de la ira de Mordred, era su sonrisa. Una sonrisa engreída e intrigada se extendió por los labios de la mujer, completamente diferente a la mirada estoica y acerada que se esperaba de Arthur. Mordred tuvo la sensación de que esta intriga había llevado a la espadachina a permitir que el ataque entrante provocara un bloqueo de la espada, en lugar de simplemente desviarlo y hacer que Mordred se tambaleara. Vaya, qué maestro tan interesante me ha convocado, comentó Saber en un tono juguetón inesperado para alguien que acababa de ser asaltado abruptamente. Mordred. Morgan espetó detrás de su hijo. Carro Saber levantó una mano, manteniendo su parte de la lucha solo con la otra. Ahora. No hay necesidad de castigo. Si así es como mi maestro decide presentarse, entonces estoy más que preparado para responder de la misma manera. Con un repentino y feroz empujón, Mordred fue enviada tambaleándose hacia atrás, casi tropezando con sus propios pies. Sin su armadura, el posterior golpe de la espada de su servant seguramente habría perforado su carne si no hubiera podido levantar a Clarent para proteger lo que resultó ser un golpe sorprendentemente débil. Algo rápidamente se hizo evidente, el empuje de sabre fue tan débil que la herida resultante habría sido increíblemente superficial. Habría dolido, sí, pero la cicatriz que hubiera quedado habría sido apenas perceptible. Y esto indicó que Sabre se estaba conteniendo. Y eso, a su vez, destacó cuán hábil había sido la espadachina con la que se había asociado Mordred. Fue capaz de lanzarse hacia adelante para cerrar la brecha y aún así dar un golpe perfectamente controlado con una fuerza muy precisa. Saber estaba mucho más allá de lo que Mordred era capaz de hacer.
Su delicada mano libre agarró la muñeca de Mordred con suficiente fuerza para evitar que moviera su espada en defensa, mientras la espada de saber se movía hacia arriba, recorriendo el rostro de Mordred y provocando un corte superficial a lo largo de su pómulo. Como era de esperar, la herida le picaba, pero no era nada que no sanara perfectamente por sí solo. Que Sabre podría haber ido más profundo era evidente. Pero con la herida hecha, Saber soltó el brazo de Mordred y retiró su espada. Humo. La primera sangre es mía. Espero con ansias nuestro próximo combate, oh maestro del rojo. Sacó un pañuelo de algún lugar y lo acercó a la mejilla de su maestro. También espero luchar junto a usted, maestro Mordred. El corazón de Mordred se sentía como si estuviera golpeando el interior de su pecho debido a la amplia gama de emociones conflictivas que luchaban por el control. Estaba furiosa y decepcionada consigo misma por su furia descontrolada. Pero se sintió calmada por la mano de Saber presionando contra su mejilla. Pero estaba avergonzada por perder tan completamente frente a todos sus aliados, incluida su madre. Pero se sintió extrañamente contenta con las amables palabras de esta mujer que tanto se parecía al objeto de su ira. Pero ella no merecía esas palabras después de su arrebato. Pero a la mujer no parecía importarle lo que se merecía. Una vez que el corte ya no sangraba, Saber usó el pañuelo para limpiar su espada y luego desmaterializó ambos objetos. Ninguna de las otras presentaciones de los Servants fue tan agitada, salvo que Morgan convoque a un enemigo de Gran Bretaña recientemente caído como un berserker. Una vez terminada la invocación, cada dúo partió para familiarizarse con las habilidades del otro. Mordred estaba fuera de las ruinas en las que se podía encontrar la entrada al enclave oculto. Desde donde estaba, podía ver a su hermana ya en perfecta sincronización con su sirviente centauro clase jinete, cabalgando por los campos sobre su espalda. Se preguntó distraídamente si Arthur y los demás ya habrían convocado a sus sirvientes. Había pocas dudas de que esta guerra serviría como la batalla final para Gran Bretaña, el conflicto final entre Arthur y Morgan. Entre Arturo y Mordred. Supuso, entonces, que era irónico que una figura que se parecía casi exactamente a Arturo fuera convocada para luchar junto al propio hijo de Arturo en un intento por derrocar al rey. Por un momento, Mordred reflexionó sobre la posibilidad de que Saber simplemente se hiciera cargo de la vida de Arthur, al menos el tiempo suficiente para legitimar a Mordred. Imaginó que ese pensamiento al menos ya debía haber cruzado por la mente de su madre. Roman, murmuró Saber desde algún lugar detrás de Mordred. Se giró para ver a su sirviente observando la arquitectura de las ruinas. Mordred no le había prestado mucha atención hasta ahora, pero supuso que parecían ser los restos de alguna guarnición romana abandonada hacía mucho tiempo. Los romanos gobernaron esta isla hasta hace unos 100 años, respondió Mordred desinteresadamente. ¿Es eso así? Preguntó Saber, su nivel de interés en el tema evidentemente diametralmente opuesto al de su maestro. ¿Cuánto duró esta regla? ¿No estás ansioso? Reflexionó Mordred. ¿Alrededor de 3 siglos y medio? Mordred observó de cerca cómo Saber, con los puños en las caderas, los ojos cerrados y una sonrisa orgullosa en el rostro, asintió con aire de suficiencia con otra expresión de humo. Entonces debe ser romano, señaló Mordred. De lo contrario, dudo que estuvieras tan orgulloso de la ocupación romana. Una observación astuta. Parece que mi maestra tiene intelecto para compensar su mal genio. Dicho temperamento estalló brevemente, pero Mordred respiró hondo para mantenerlo bajo control, no fuera a perder contra su propio Servant 2 veces el primer día. Esto fracasó, por supuesto, y ella gritó, tu pueblo fue expulsado hace un siglo. Y tu imperio casi se ha derrumbado en el continente. Conoce tu lugar, romano. Mordred inmediatamente se encontró encogiéndose internamente ante su arrebato. Supuso que era inevitable que alguien que ocupaba el trono desarrollara algún sentido de patriotismo, incluso mientras conspiraba para derrocar al gobernante de esa misma nación. Hasta cierto punto, eso fue exactamente lo que la impulsó a hacerlo. Pero no estaba haciendo un buen trabajo al impedir que el orgullo nacional influyera en sus palabras y acciones. Saber, por su parte, no respondió. En cambio, estudió a su maestro con sus grandes ojos verdes. A pesar de su rostro juvenil,
Había una clara sabiduría brillando en las profundidades de esas brillantes esmeraldas. Saber parecía satisfecha consigo misma después de un momento de observación y decidió compartir sus hallazgos. Ya veo. Esa ira no es la misma que la ira con la que me atacaste el cuello antes. Te he estado observando desde entonces, y la mirada en tus ojos ahora era completamente diferente a la de entonces. Por lo tanto, concluí que fue una vendetta personal lo que te impulsó entonces, no este patrioterismo superficial. Mordred no dijo nada, no quería admitir que su sirviente la había leído como un libro abierto. Pero su silencio lo decía todo. Supongo, entonces, que me parezco a alguien contra quien usted tiene una intensa vendetta. Mordred dudó en responder por un momento, pero sabía que su sirviente merecía una explicación de por qué el maestro al que había sido llamada a servir había intentado decapitarla en el acto. Mi padre, murmuró. ¿Tu padre? Debe ser un hombre muy hermoso si pudiste confundir mi noble rostro con el suyo. Mordred no tuvo respuesta a esto. Aunque nunca diría eso en voz alta, supuso que había algo de verdad en esta afirmación. ¿Y puedo preguntar quién es ese padre tuyo que tanto detestas? Rey Arturo, respondió Mordred con más convicción. Rey de los británicos y nuestro enemigo en esta guerra del Grial. Nerón asintió. Ahora puedo ver el panorama general. Creíste, por un momento, que había sido convocado desde algún tiempo futuro desde el trono de los héroes, y la sorpresa te hizo arremeter. Humo. Entonces, pon tu mente en tranquilízate y te aseguro que no soy este Arturo que buscas destruir, te revelaré mi verdadero nombre. He aquí. Soy el emperador de las rosas. Nerón Claudio César Augusto Germánico. El gran conquistador de Gran Bretaña. Mordred solo pudo quedarse boquiabierta ante la audaz proclamación de su sirviente. A pesar de lo que parecía una burla declarativa y audaz saliendo de la boca de la mujer, su tono hizo que pareciera que Mordred debería sentirse tranquilizado con sus palabras. Como si esta mujer que una vez había conquistado toda esta nación estuviera aquí para hacerlo de nuevo, por orden de Mordred. Ahora era un hecho indiscutible que Mordred, efectivamente, había perdido ante su propio Servant 2 veces el primer día. Nota del autor. Este capítulo es un buen ejemplo de cómo algunas de las ideas básicas que incluí solo por diversión terminaron siendo inclusiones mucho mayores de las que había planeado. Emparé a Mordred y Nero simplemente porque la dinámica entre Mordred y el saberfase más puro de la serie tiene mucho potencial, y porque el hecho de que Rad Sevor esté emparejado con Sevor of Rad me resulta divertido. Pero a medida que investigaba más en la historia, Nerón se reveló como una de las elecciones de sirviente más perfectas para esta era porque fue durante su reinado que Gran Bretaña fue conquistada por Roma, convirtiéndola en una especie de rival para Camelot más allá de simplemente parecerse a Artoria. Y vistiendo el color opuesto. También tiene un buen potencial para la dinámica con algunos otros servants que ya había elegido para la historia antes de aprender más sobre ellos. Realmente me topé con una elección tan buena.